Mi primer invitado de la mañana es el abogado Carlos Carrillo Gomila. Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero. Un placer participar en tu programa. Bueno, los casos de este macroproceso llamado pinchazos. 2 ya fueron retirados, los casos de peculado, y quedan 2 que pueden sufrir o que deben sufrir la prescripción dictada en la audiencia que debe hacer mañana. ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, por la decisión del Tribunal Superior, lo que mañana debe producir la juez es decidir, motivar lo que vaya a decidir, pero ya le anularon la decisión que había dicho que esto no resolvía la prescripción. En virtud de eso, para nuestro juicio, por un cómputo matemático, ya el caso debe ser declarado prescrito por la juez. De esa decisión, las partes podremos recurrir nuevamente en apelación. ¿Qué sucede en este momento? Este es el final del proceso que se inició dentro del marco de situaciones fuera de la ley y que lamentablemente permitió que hubiera una persona, la única persona llamada a juicio que no tuvo imputación, se llama Ricardo Martinelli. Entonces, todo el modelo de gestión del sistema penal acusatorio está sufriendo un colapso por tratar de mantener un juicio a una persona independientemente de otras defensas. Lo básico, que nunca fue llamado a una audiencia por un fiscal para imputarlo frente a un juez de garantía, y donde el tribunal de juicio quiso convertirse también en tribunal de imputación o en juez de imputación. Esta situación, a nuestro juicio, contra natura jurídica, esto ya es evidente que para nuestro juicio la juez deberá decretar la prescripción el día de mañana al mediodía y culminar y extinguir la acción penal en contra de Ricardo Martinelli a través de este proceso. Es nuestra opinión jurídica frente a lo que pensamos se va a producir. Pero, ¿cómo calcular esa prescripción en un caso que, pues para los que somos legos en derecho, pues yo debo suponer que la imputación es el kilómetro cero de este recorrido? ¿Y por qué? ¿Y dónde terminan o dónde se cuentan los 48 meses de algo que no tiene claro cuál es su punto de partida? ¿Y cuántos meses y cómo es este cálculo para llegar a decir este es un caso prescrito? En el primer momento hay que partir de cuál es el término que tiene que correr. El término era el máximo de la pena a imponer, que era 48 meses, primero que todo. Segundo, el kilómetro cero era el inicio, o sea, cuando supuestamente se habían dado los hechos. Y en la acusación se estableció que los hechos terminaron en mayo del 2014. Y específicamente antes del 4 de mayo del 2014. Los 4 años corren a partir de esa fecha. Sin embargo, por una ficción jurídica, se suspende desde el 11 de diciembre del 2015 hasta el 11 de junio del 2018 por el tema de la extradición y su trámite. Sí. Y vuelve a correr a partir de junio del 2018 hasta el día de hoy, que 27 de mayo del 2021, donde han transcurrido del 18 acá 35 meses y habían transcurrido desde mayo del 2014 a diciembre del 2015 17 meses, dando un total de 53 meses, por lo que al día de hoy debe decretarse la prescripción correspondiente. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que para nosotros sí es un aldabonazo de rectificación jurídica, es que el Tribunal Superior, al anular, ha dicho
no, las partes han consentido y se ha probado de que no hubo imputación. Es decir, esa situación de conformidad a la interpretación que se hace, evidentemente va a producir una prescripción. Don José Blandón está con nosotros, Carlos. Bueno, buenos días, don Carlos. Buenos días, ingeniero. Mi respeto para usted. Lo propio. Deje ver si logré entender y nos ayuda para que nuestra audiencia también entienda. Ayer lo que el Tribunal Superior le está recomendando a la señora juez es que ella determine la prescripción de este caso. Y la pregunta mía es... No. Pero está bien, entonces, su respuesta, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si la señora juez decide mantener el proceso de juicio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría jurídicamente? El Tribunal Superior tomó 3 puntos. Ajá. 1, que tenía que resolver la petición argumentada. 2, que no había imputación. Y 3, que tiene que motivar su decisión. Okay. Él respetó. El Tribunal de Juicio no dijo fallo alguno en cuanto a la prescripción porque no se puede convertir en tribunal de primera instancia. Okay. Ahora la juez, sin una alegación de parte, tiene que notificar y emitir mañana al mediodía una decisión. Pero ya no puede decir que se abstiene o no decide la prescripción por ningún motivo. Así que ella mañana tiene que decidir. Como mañana tiene que decidir, entonces el fallo, a nuestro juicio, deberá ser decretar prescrita la acción. De esa decisión, las partes podemos apelar en uno u otro sentido. Ok, entonces, ¿qué sucede? Sucede ahora, ya entiendo el problema. Sucede ahora, ¿qué tal si la señora juez decide, entonces, sustentar que no hay prescripción? Entonces, la parte correspondiente tiene la capacidad de pedir una apelación. ¿Ante quién la pediría? Ante un Tribunal Superior de Apelaciones que sería nombrado para resolver la apelación igual que la anterior. Pero, ingeniero, la prescripción es matemática. Sí. Al decir el Tribunal Superior, la defensa argumentó y la juez no resolvió, ya implica un desconocimiento el procedimiento que tuvo que haber terminado ese día con una decisión. Y no hubo tal decisión. Pero para nosotros, ingenieros, y es lo que también va a ser un aldabonazo, que el propio Tribunal Superior de Apelaciones dice, se ha demostrado o se ha concluido que no hubo imputación. Un tribunal formalmente en el proceso penal acusatorio ya ha sentado la base formal y decretado que no hubo imputación. Ya no se refiere a que el fiscal había aceptado que no había imputación. Ya no se refiere a una interpretación de que si admisión era imputación. Ya no se refiere que Ricardo Martinelli era el único panameño que fue llevado a un juicio sin tener una imputación. Se refiere a que un tribunal superior está diciendo, hey, señores, aquí no hay imputación. Y ahora procede lo que decida la juez. Perdone. Perdone mi ignorancia jurídica. ¿Qué quiere decir usted que no hubo imputación? Si eso no pasa, ¿qué se está violando? ¿Qué cosa implica que no hubo imputación? Bueno, la imputación es la garantía básica de inicio de un proceso donde el fiscal le comunica a la persona, hombre, estamos haciendo una investigación, tú estás vinculado a esa investigación, puedes defender. Eso es obligatorio. Es decir, es obligatorio. Totalmente, es un principio básico de derecho, de cualquier lógica jurídica, decirle a la persona, hombre, se está investigando y comienza a defender. Lo más lamentable es que en una coyuntura político-jurídica hubo una Corte Suprema de Justicia, independientemente que 4 magistrados uniformemente salvaron su voto, independientemente de eso. Hubo un momento histórico que había una mayoría en la Corte Suprema de Justicia que aceptó, permitió, propuso o miró a otro lado
para que un panameño estuviera llamado a juicio sin existir imputación. Más aún, es vergonzoso y descalifica jurídica y moralmente a todos los partícipes en un fallo donde se diga que una persona puede ser imputada por la mera admisión de un proceso. Es más, y yo recuerdo... Licenciado, permítame para la audiencia y para mí. La imputación no es un privilegio para Ricardo Martinelli. La imputación es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Antes de ir a un proceso me tienen que decir de que me están acusando. Que están investigando. Así es, así es. Y si se le negó a Ricardo Martinelli, imagínense que se hubiera podido generar que a cualquier panameño se le negara ser juzgado sin haber conocido los cargos previamente para permitírsele defender. O sea, el hecho de que me digas una imputación no es un acto gracioso. Es decírmelo para yo inmediatamente poderme defender. Pero no me digas que el que admitió, el que me imputó, después se convierte en fiscal y el otro se convierte en juez de garantía. Sí, Mira, es una cosa absurda. las cosas tienen que tener consecuencias. Y para mi criterio, el hecho de que estos 5 magistrados, coyuntural e históricamente, hayan definido que la admisión puede ser imputación, constituye un denigrar la capacidad que en ese momento tuvo la mayoría de la Corte, no toda la Corte, porque y que la historia lo juzgará, porque hubo magistrados que salvaron su voto y en manera constante y no dejaron de hacer sentar que debía imputarse. Pero peor aún, el único era Ricardo Martinelli, que no fue mal imputado. Pero todos los demás diputados que han sido llevados a juicio han sido imputados. Todos. No ha habido un diputado adicional a Ricardo Martinelli que no haya sido imputado. Y con esta situación, que incluso hasta un querellante, el licenciado Ángel Álvarez, tuvo la capacidad jurídica de advertírselo para que hicieran las cosas bien, pero para actuar a traspié y traer a Ricardo Martinelli extraditado por encima de la ley, utilizando la personalidad jurídica del Estado panameño para engañar a otro Estado por un contubernio coyuntural, Sí. se pasó por encima de las reglas básicas. Carlos, ¿qué pasa ahora con esta prescripción y por qué lo del principio de especialidad es algo que aparece y desaparece en los diferentes fallos que ha habido referente al presidente Martinelli? Bueno, quiero aclararte. El principio de especialidad sigue vigente. Específicamente, hay 2 decisiones en sistema penal acusatorio que se lo ha advertido al Ministerio Público y ellos han amparado. Y todavía ese amparo no ha salido y esperamos que el Tribunal Superior, que tiene ese caso, defina la no viabilidad de ese amparo. Eso es en el sistema penal acusatorio. Pero tenemos otra realidad distinta. Son 2 justicias o 2 partes diferentes de interpretación. En el sistema inquisitivo, la juez 18 ha decidido que ese principio no rige y eso está siendo objeto de apelación. Al final, ¿qué va a ocurrir? El hecho de desconocerle el principio de especialidad a Ricardo Martinelli va a contaminar el proceso, pero por un solo prurito de perseguir a una persona fuera del margen de la ley, fuera del procedimiento. Yo he escuchado lo que ustedes comentaban hace unos minutos y es el raciocinio del Estado de Derecho. Ya no se refiere a la creación temática del concepto de lawfare o el concepto del enemigo del Estado o el derecho del enemigo. Se refiere a que a cada persona debe dársele un debido proceso. Y eso es lo que los abogados hacemos. Y en este caso, lamentablemente, pues se recurre a elementos fuera de la ley. Pero te lo adelanto, el daño histórico que se hizo al sistema por perseguir a Ricardo Martinelli y a su familia por encima de la ley
pues el sistema no se va a recuperar fácilmente. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa mañana, que es el día que será esta audiencia del expresidente Ricardo Martinelli para que esta juez, porque también apareció un hecho ayer, es que esta juez es hija de un enemigo político de Juvenal Martínez, enemigo político declarado del expresidente Martinelli. Carlos. Bueno, esa información yo la he visto en las redes y pues ya será de valorar posteriormente, pero el problema no se refiere solo a una persona, se refiere a que todo el sistema coyunturalmente de justicia ha provocado que sucesores del mismo tengan que terminar los excesos que se han dado. Esto, para mi juicio, lo más grave es que los factores reales de poder en un momento histórico con plena impunidad Sí. Usaron el sistema más allá de los parámetros normales. Y eso es muy grave y debe ser, así como hay actuaciones de algunos funcionarios que hay que aplaudir y en su momento se le deberá reconocer a esas mujeres y hombres, asimismo habrá personas que tendrán que ser juzgadas por sus excesos. Yo no quiero emitir ningún concepto en este otro sentido. Esperemos mañana la decisión y se procederá, esperemos, a terminar ya de una vez por todas el denominado caso Pinchazo. Así es. Carlos Carrillo Gomila, como siempre un placer Muchas gracias. tenerte aquí en Next Noticias.